Nicolás Maduro, el hombre que gobernó Venezuela durante 11 años, ya no controla nada. Pero aquí viene la pregunta que nadie se atreve a responder con claridad. Si Maduro ya no manda, ¿quién manda realmente en Venezuela ahora mismo? Porque Venezuela no se quedó sin gobierno. Venezuela no colapsó. Venezuela sigue funcionando, si a eso se le puede llamar funcionar. Alguien está tomando decisiones. Alguien está dando órdenes. Alguien está moviendo los hilos. Y ese alguien no es uno. Son varios. Y llevan décadas preparándose para este momento. Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada apenas horas después de la captura de Maduro. Su hermano Jorge Rodríguez controla la Asamblea Nacional. Diosdado Cabello, el hombre más temido del chavismo, sigue libre y sigue en Venezuela. Su hermano José David Cabello controla sectores clave del aparato estatal. Y hay nombres que casi nadie menciona: generales, ministros, operadores en las sombras que tienen tanto o más poder que los que aparecen en televisión. Hoy vas a descubrir 5 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre quien controla realmente Venezuela. Primero, ¿quién es Diosdado Cabello? No el político que aparece en televisión insultando a la oposición. El otro, el que maneja redes de narcotráfico según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El que tiene una fortuna estimada en cientos de millones de dólares. El que controla a los generales que controlan las armas. El hombre que muchos consideran más poderoso que el propio Maduro incluso cuando Maduro estaba en el poder. Segundo, los hermanos Cabello. Porque Diosdado no está solo. José David Cabello fue ministro de Industrias, controló sectores estratégicos de la economía venezolana durante años. Y hay más hermanos, más primos, más sobrinos. Una red familiar que se extiende por todo el aparato del Estado como una telaraña. Tercero, Delcy y Jorge Rodríguez. La mujer que ahora gobierna Venezuela y el hombre que controla el Parlamento. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué papel jugaron en la caída de Maduro? ¿Es cierto que lo traicionaron? Y si es cierto, ¿por qué Estados Unidos los dejó quedarse con el poder? Cuarto, la guerra interna que nadie ve. Porque el chavismo no es un bloque monolítico. Hay facciones, hay rivalidades, hay odios que llevan décadas cocinándose. Y ahora que Maduro no está, esas tensiones están explotando. Hay generales que quieren negociar con Estados Unidos. Hay otros que prefieren hundirse con el barco. Hay civiles que quieren el poder para ellos. Y hay militares que jamás van a permitir que un civil les quite lo que consideran suyo. Y quinto, lo que viene. ¿Quién va a controlar Venezuela en los próximos meses? ¿Qué va a pasar con Diosdado Cabello? ¿Estados Unidos va a ir por él también? ¿O hay un pacto secreto que nadie conoce? Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la quinta. Y la quinta es la que explica por qué el verdadero poder en Venezuela nunca estuvo donde tú creías que estaba. Suscríbete si quieres conocer las historias que el poder intentó borrar durante décadas, porque esta historia tiene documentos del Departamento de Justicia, tiene acusaciones de la DEA, tiene testimonios de personas que estuvieron dentro del sistema y decidieron hablar, tiene investigaciones de periodistas que arriesgaron sus vidas para documentar lo que vas a escuchar. Empecemos. Primera revelación: Diosdado Cabello, el hombre más peligroso de Venezuela. Para entender quién controla Venezuela, primero tienes que entender quién es Diosdado Cabello. Y para entender quién es Diosdado Cabello, tienes que olvidar todo lo que has visto en televisión. El Diosdado que aparece en su programa con el mazo dando, el que insulta a opositores, el que hace chistes sobre periodistas exiliados, el que parece un presentador de variedades con uniforme militar, ese es el personaje público. El Diosdado real es otra cosa. Diosdado Cabello Rondón nació el 15 de abril de 1963 en El Furrial, estado Monagas, en el oriente de Venezuela. Viene de una familia numerosa. Su padre, Diosdado Cabello Rondón padre, era un trabajador petrolero. Su madre, Bertilda Rondón, crió a una familia que incluye al menos 5 hermanos que se han documentado públicamente: José David, Ugbel, José Luis y otros. Cabello ingresó a la Academia Militar de Venezuela en 1979, a los 16 años. Se graduó como subteniente de comunicaciones en 1984. Y aquí viene el primer dato que casi nadie menciona. Diosdado conoció a Hugo Chávez en la Academia Militar. Eran parte de la misma generación de oficiales que después formarían el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, el MBR 200, la célula conspirativa que intentó derrocar al gobierno en 1992.
Guarda ese dato porque es fundamental. Diosdado no llegó al chavismo después. Diosdado estuvo ahí desde el principio. Desde antes del principio. Desde cuando Hugo Chávez era solo un teniente con ideas radicales que organizaba reuniones secretas en cuarteles militares. El 4 de febrero de 1992, Diosdado Cabello participó activamente en el intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Tenía 28 años. Era capitán. Su misión era tomar el canal de televisión venezolana de televisión para transmitir un mensaje grabado de Chávez anunciando el triunfo del golpe. El golpe fracasó. Chávez fue a la cárcel. Diosdado también fue arrestado, pero por menos tiempo. Y cuando Chávez salió de prisión en 1994, Diosdado estaba ahí esperándolo. Leal, paciente, calculador. En 1998, cuando Chávez ganó las elecciones presidenciales, Diosdado tenía 35 años. Era joven, era ambicioso, era uno de los pocos que había estado con Chávez desde el principio. Y Chávez lo recompensó. En 1999, Diosdado fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, la que redactó la nueva Constitución venezolana. En 2000, fue nombrado ministro de la Secretaría de la Presidencia, uno de los cargos más cercanos a Chávez. En 2002, fue nombrado ministro de Interior y Justicia. Y ese mismo año, durante el breve golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002, Diosdado jugó un papel crucial. Cuando los militares golpistas sacaron a Chávez del poder y Pedro Carmona se autoproclamó presidente, Diosdado estaba en Fuerte Tiuna. Según la versión oficial chavista, él fue uno de los que organizó la resistencia. Fue uno de los que coordinó con militares leales para revertir el golpe. Fue uno de los que trajo a Chávez de vuelta al poder en menos de 48 horas. Chávez nunca olvidó eso. Y Diosdado nunca dejó que lo olvidara. Después del golpe de 2002, el ascenso de Diosdado se aceleró. Fue gobernador del estado Miranda de 2004 a 2008, aunque perdió la reelección contra Enrique Capriles. Fue presidente de la Asamblea Nacional de 2012 a 2013, uno de los cargos más poderosos del estado. Y durante todo ese tiempo, acumuló algo más valioso que cualquier cargo oficial: contactos, lealtades, información. Diosdado Cabello construyó una red de poder que no dependía de ningún cargo específico. Tenía generales que le debían favores. Tenía empresarios que le debían contratos. Tenía jueces que le debían nombramientos. Tenía policías, fiscales, gobernadores, alcaldes, todos conectados a él por una telaraña de intereses compartidos. Y aquí es donde la historia se pone oscura. El 26 de enero de 2015, un exjefe de seguridad de Diosdado Cabello llamado Leamsi Salazar desertó. Salazar había sido guardaespaldas personal de Hugo Chávez durante años. Después de la muerte de Chávez, fue asignado a la seguridad de Diosdado. Y en enero de 2015, Salazar tomó un vuelo a España con su familia y desde ahí viajó a Estados Unidos. Lo que Leamsi Salazar contó a las autoridades estadounidenses cambió todo. Según testimonios que después fueron confirmados por documentos judiciales del Departamento de Justicia, Salazar declaró que Diosdado Cabello era el líder del llamado Cártel de los Soles. No un participante, no un cómplice, el líder. El Cártel de los Soles es el nombre que se le da a la red de narcotráfico operada por militares venezolanos de alto rango. El nombre viene de las estrellas, los soles, que llevan los generales en sus uniformes. Es un cártel que no necesita laboratorios propios, ni rutas propias, ni sicarios propios. Tiene algo mejor. Tiene el Estado. Según las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Cártel de los Soles usaba la infraestructura militar y gubernamental de Venezuela para facilitar el tránsito de cocaína colombiana hacia Estados Unidos, México, Europa y África. Aviones militares. Aeropuertos controlados por las Fuerzas Armadas. Puertos supervisados por la Armada. Rutas protegidas por la Guardia Nacional. No necesitaban sobornar a funcionarios para que miraran hacia otro lado. Ellos eran los funcionarios. El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo algo sin precedentes. Presentó cargos criminales contra Nicolás Maduro, pero no solo contra él. También contra Diosdado Cabello. La acusación lo nombra específicamente como uno de los líderes del Cártel de los Soles.
Los cargos contra Diosdado Cabello incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esas armas en relación con actividades de narcotráfico. La recompensa ofrecida por información que lleve a su arresto es de $25 millones. Pero las acusaciones de narcotráfico son solo una parte de lo que se dice sobre Diosdado Cabello. En 2015, el periódico español ABC publicó una investigación que lo vinculaba con una fortuna oculta de más de $1.000 millones. Propiedades en República Dominicana, cuentas en paraísos fiscales, inversiones en empresas fantasma. Cabello demandó al periódico por difamación. Pero aquí viene algo interesante. No demandó en España, donde el periódico está basado y donde tendría que someterse a las reglas de evidencia españolas. Demandó en Venezuela, donde los tribunales estaban controlados por el chavismo. Ganó la demanda en Venezuela. Nadie se sorprendió. El Wall Street Journal también publicó investigaciones sobre sus supuestas conexiones con el narcotráfico. Cabello los demandó también. El caso se resolvió en 2017 con el periódico emitiendo una clarificación, pero sin retractarse de los hechos centrales de la investigación. Y luego está el testimonio de Hugo Carvajal. Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, fue jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela durante más de una década. Era el jefe de espionaje de Chávez. Conocía todos los secretos. Y en 2019, cuando rompió con el régimen, empezó a hablar. Carvajal confirmó públicamente lo que muchos sospechaban. Dijo que Diosdado Cabello era extremadamente poderoso dentro del sistema chavista. Dijo que controlaba redes de inteligencia paralelas. Dijo que tenía información comprometedora sobre casi todos los altos funcionarios del gobierno. Y dijo algo más. Dijo que Diosdado era más peligroso que Maduro. Porque Maduro era el presidente, pero Diosdado era el que sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos. Ahora mismo, mientras escuchas esto, Hugo Carvajal está en una celda del MDC Brooklyn, el mismo edificio donde están Maduro y Cilia Flores. Y está cooperando con las autoridades estadounidenses. Está contando todo lo que sabe. Y mucho de lo que sabe involucra directamente a Diosdado Cabello. Pero aquí viene la pregunta que nadie puede responder con certeza. Si Estados Unidos capturó a Maduro, ¿por qué no capturó a Diosdado? Diosdado Cabello sigue en Venezuela. Sigue apareciendo en televisión. Sigue publicando en redes sociales. Sigue insultando a Estados Unidos con la misma retórica de siempre. Pero ahora lo hace sin Maduro. Y eso cambia todo. Hay varias teorías sobre por qué Diosdado no fue capturado en la misma operación que atrapó a Maduro. La primera teoría es logística. La operación de terminación absoluta tenía un objetivo primario, Nicolás Maduro. Capturarlo requirió 150 aeronaves, fuerzas especiales, guerra electrónica, coordinación con múltiples agencias de inteligencia. Intentar capturar a dos objetivos de alto valor en la misma noche habría multiplicado el riesgo de que algo saliera mal. La segunda teoría es estratégica. Algunos analistas creen que Estados Unidos dejó a Diosdado libre deliberadamente. La idea sería que su presencia en Venezuela genera inestabilidad dentro del chavismo. Diosdado compitiendo con Delcy Rodríguez por el poder es útil para Washington. Un chavismo dividido es un chavismo debilitado. La tercera teoría es más oscura. Algunos creen que Diosdado tiene información tan valiosa, tan comprometedora, que Estados Unidos prefiere mantenerlo libre por ahora. Información sobre rutas de narcotráfico que siguen activas. Información sobre cuentas bancarias que aún no han sido congeladas. Información sobre otros gobiernos de la región que podrían estar involucrados. Y la cuarta teoría es la más inquietante de todas. Algunos creen que Diosdado tiene un seguro, que si lo capturan, hay información que se haría pública automáticamente. Información que implicaría a personas muy poderosas en varios países. Un botón nuclear de datos que nadie quiere que se presione. Sea cual sea la verdad, el resultado es el mismo. Diosdado Cabello sigue libre. Sigue en Venezuela. Y sigue siendo uno de los hombres más poderosos del país. Pero no está solo. Nunca ha estado solo. Segunda revelación. Los hermanos Cabello, la red familiar que nadie menciona. Cuando se habla de Diosdado Cabello, casi siempre se habla de él como un individuo. El hombre fuerte. El número 2 del chavismo. El líder del cártel de los soles. Pero Diosdado no opera solo. Nunca ha operado solo.
Detrás de él hay una estructura familiar que se extiende por todo el aparato del Estado venezolano. El más conocido de sus hermanos es José David Cabello Rondón, y su historia es tan reveladora como la de Diosdado, aunque mucho menos publicitada. José David Cabello nació en 1969, 6 años después que Diosdado. A diferencia de su hermano mayor, José David no siguió la carrera militar. Estudió ingeniería. Pero cuando Chávez llegó al poder y Diosdado empezó a acumular influencia, José David encontró su propio camino hacia el poder. En 2002, José David Cabello fue nombrado director del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, conocido como CENIAT. Es el equivalente venezolano del IRS estadounidense o la SUNAT peruana. El organismo que controla los impuestos y las aduanas. Piensa en lo que eso significa. Las aduanas son el punto de entrada y salida de todo lo que entra y sale de un país. Mercancía legal e ilegal. Contenedores que se revisan y contenedores que no se revisan. Manifiestos de carga que se verifican y manifiestos que se aprueban sin preguntas. José David Cabello controló las aduanas venezolanas durante años. Y durante esos años, según investigaciones periodísticas y denuncias de la oposición venezolana, las aduanas se convirtieron en una fuente masiva de corrupción. En 2016, José David fue nombrado ministro de Industrias y Comercio. Otro cargo estratégico. Venezuela estaba en medio de una crisis económica brutal. La escasez de productos básicos era total. Y el ministerio que José David controlaba era el encargado de autorizar importaciones, de asignar divisas preferenciales, de decidir qué empresas recibían dólares del gobierno y cuáles no. Las empresas que recibían dólares a tasa preferencial podían importar productos y venderlos en el mercado negro a precios multiplicados por 10 o por 20. Era una máquina de hacer dinero. Y José David Cabello estaba sentado en el centro de esa máquina. Pero José David no es el único hermano. Ugbel Roa Cabello es otro miembro del clan familiar que ha ocupado posiciones de poder. Fue viceministro de Educación y rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El control de la educación pública en un sistema autoritario no es un cargo menor. Es la capacidad de formar ideológicamente a generaciones enteras. Y hay más Cabellos y más parientes políticos distribuidos por todo el sistema. Alcaldías, gobernaciones, empresas del Estado, instituciones financieras. La misma lógica que aplicó Cilia Flores con sus 47 familiares en la Asamblea Nacional, pero a una escala mucho mayor. Un exfuncionario del gobierno venezolano que desertó y ahora vive en el exilio lo explicó así en una entrevista anónima con un medio internacional. Los Cabello no son una familia. Son un conglomerado. Tienen gente en cada institución que importa. Aduanas, impuestos, puertos, aeropuertos, electricidad, telecomunicaciones, petróleo. Si algo se mueve en Venezuela, un Cabello o alguien leal a los Cabello está involucrado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a múltiples miembros de la familia Cabello a lo largo de los años. Las sanciones típicamente congelan cualquier activo que tengan en jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses hacer negocios con ellos. Pero las sanciones tienen un problema. Solo funcionan si los activos están donde Estados Unidos puede alcanzarlos. Y los Cabello, según múltiples investigaciones, han sido cuidadosos en diversificar sus inversiones hacia jurisdicciones menos cooperativas. Investigaciones periodísticas han rastreado propiedades y cuentas vinculadas a la familia en República Dominicana, Panamá, España antes de que las relaciones se deterioraran, y países del Medio Oriente y Asia. Algunos de estos activos están a nombre de testaferros. Otros están estructurados a través de empresas fantasma en paraísos fiscales. Rastrearlos requiere cooperación internacional que no siempre existe. Y aquí viene algo que casi nadie menciona. La red de los Cabello no es solo familiar. Es militar. Diosdado Cabello mantiene relaciones cercanas con generales activos de las Fuerzas Armadas venezolanas. No es un secreto. Es parte de su poder. Y esos generales tienen sus propias redes, sus propios subordinados, sus propios intereses económicos. En Venezuela, los militares no son solo una fuerza de defensa. Son actores económicos. Controlan empresas de minería, de construcción, de distribución de alimentos. Controlan zonas francas y puertos. Controlan la seguridad de instalaciones petroleras. Y muchos de esos militares deben sus posiciones a Diosdado Cabello. Un analista de seguridad que ha estudiado las redes de poder en Venezuela lo explicó así. Maduro era el presidente,
Pero los generales no le reportaban realmente a él. Le reportaban a Diosdado. Diosdado era el que los había colocado ahí. Diosdado era el que sabía sus secretos. Diosdado era el que podía destruirlos si se salían de la línea. Esa red sigue intacta. Maduro está en Brooklyn. Pero los generales que responden a Diosdado siguen en sus puestos. Siguen controlando armas. Siguen controlando territorio. Siguen controlando negocios. Y eso nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué va a pasar ahora entre Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez? Porque Delcy Rodríguez es la presidenta encargada. Tiene el título. Tiene el Palacio de Miraflores. Tiene el reconocimiento de los países que todavía reconocen al gobierno chavista. Pero Diosdado Cabello tiene los generales. Tiene las armas. Tiene las redes de inteligencia. Tiene décadas de lealtades acumuladas. ¿Quién tiene más poder? Esa es exactamente la pregunta que vamos a responder en la tercera revelación. Tercera revelación, Delcy y Jorge Rodríguez, los hermanos que heredaron Venezuela. Delcy Eloína Rodríguez Gómez nació el 18 de mayo de 1969 en Caracas. Su hermano Jorge Alejandro Rodríguez Gómez nació el 9 de octubre de 1965, 4 años antes. Pero para entender quiénes son realmente estos dos hermanos, primero tienes que conocer a su padre. Porque la historia de los Rodríguez no empieza con ellos. Empieza con un asesinato. Jorge Antonio Rodríguez era un político de izquierda venezolano. Fundador de la Liga Socialista, una organización revolucionaria que operaba en la clandestinidad durante los años 70. Era médico de profesión, pero su verdadera pasión era la política radical. Creía en la lucha armada. Creía en la revolución. Y el Estado venezolano lo consideraba un enemigo. El 25 de julio de 1976, Jorge Antonio Rodríguez fue detenido por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, la DICIP, la Policía Política de Venezuela durante la era democrática. Lo que pasó después ha sido documentado por organizaciones de derechos humanos y confirmado por investigaciones judiciales posteriores. Jorge Rodríguez padre fue torturado. Lo golpearon durante días. Le aplicaron descargas eléctricas. Lo sometieron a técnicas de asfixia. El 25 de julio de 1976, a los 34 años, murió bajo custodia policial. La versión oficial dijo que se había suicidado. Nadie lo creyó. Delcy tenía 7 años cuando mataron a su padre. Jorge tenía 10. Guarda ese dato porque explica todo lo que viene después. Estos dos hermanos crecieron con la imagen de su padre torturado y asesinado por el Estado. Crecieron odiando al sistema que lo mató. Crecieron con una causa. Y cuando Hugo Chávez apareció prometiendo destruir ese sistema, los hermanos Rodríguez encontraron su hogar político. La madre de Delcy y Jorge es Ligia Gómez, quien dedicó décadas a denunciar el asesinato de su esposo y a mantener viva su memoria. Crió a sus hijos en un ambiente de activismo político y reivindicación. No es coincidencia que ambos hayan terminado en el centro del poder chavista. Jorge Rodríguez estudió psiquiatría. Se graduó de la Universidad Central de Venezuela y después obtuvo una maestría en la Universidad de La Habana, Cuba. Esa conexión cubana es importante. Cuba fue durante décadas el refugio de revolucionarios latinoamericanos. Los lazos que Jorge forjó ahí perduran hasta hoy. En 2003, Jorge Rodríguez fue nombrado miembro del directorio del Consejo Nacional Electoral, el CNE, el organismo que controla las elecciones en Venezuela. En 2006, fue nombrado presidente del CNE. Piensa en lo que eso significa. El hermano de la actual presidenta de Venezuela controló el organismo electoral durante algunos de los momentos más controversiales de la historia reciente del país. Bajo la presidencia de Jorge Rodríguez, el CNE supervisó el referéndum revocatorio de 2004 contra Chávez, que Chávez ganó en medio de denuncias de fraude que nunca fueron investigadas adecuadamente. Supervisó las elecciones presidenciales de 2006, que Chávez ganó con amplio margen. Y estableció el patrón de control electoral que el chavismo ha mantenido durante 2 décadas. Después del CNE, Jorge pasó a otros cargos. Fue vicepresidente de Venezuela de 2007 a 2008. Fue ministro de Comunicación. Y en 2021, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, el cargo que ocupa hasta hoy. Delcy siguió un camino paralelo pero diferente. Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Se especializó en Derecho Internacional. Habla varios idiomas con fluidez, incluyendo inglés, francés e italiano.
Es considerada la más intelectual de los dos hermanos, la más sofisticada, la más preparada para el escenario internacional. Su ascenso político fue meteórico una vez que el chavismo consolidó el poder. En 2014, Delcy fue nombrada ministra de Comunicación e Información. Era la voz del gobierno en los medios, la que daba las conferencias de prensa, la que enfrentaba a los periodistas internacionales con una mezcla de agresividad y sofisticación que pocos en el chavismo podían igualar. En 2017, Delcy fue nombrada presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano paralelo que el chavismo creó para anular a la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Fue una movida antidemocrática que fue condenada por la comunidad internacional. Y Delcy la lideró sin pestañear. En 2018, Delcy fue nombrada vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. Era el cargo más alto que podía ocupar sin ser presidenta. Y lo ocupó durante 6 años, acumulando poder, tejiendo alianzas, posicionándose para lo que vendría. Durante todo ese tiempo, Delcy y Jorge trabajaron como un equipo. Él controlaba el legislativo. Ella controlaba el ejecutivo junto a Maduro. Entre los dos, tenían acceso a casi todas las palancas del poder venezolano. Pero había una palanca que no controlaban: los militares. Y los militares respondían a Diosdado Cabello. Aquí es donde la historia se complica. Porque dentro del chavismo siempre ha existido una tensión fundamental entre los civiles y los militares. Chávez era militar, pero construyó un movimiento que incluía a civiles de izquierda como los hermanos Rodríguez. Cuando Chávez murió, esa tensión quedó sin resolver. Maduro era civil. Había sido conductor de autobús, líder sindical, canciller. Pero no tenía formación militar ni conexiones profundas con los cuarteles. Para sobrevivir, necesitaba a los militares. Y para tener a los militares, necesitaba a Diosdado Cabello. Los hermanos Rodríguez observaron esa dinámica durante años. Vieron cómo Maduro dependía de Diosdado. Vieron cómo los generales acumulaban poder económico y político. Vieron cómo el chavismo se militarizaba cada vez más. Y esperaron. ¿Esperaron qué exactamente? Según múltiples fuentes de inteligencia y analistas que han sido citados por medios internacionales como el Miami Herald, los hermanos Rodríguez comenzaron a explorar opciones. Comenzaron a tener conversaciones discretas. Comenzaron a posicionarse para un escenario en el que Maduro ya no estuviera. En octubre de 2025, el Miami Herald publicó una investigación que sacudió al chavismo. Según el reportaje, basado en fuentes de inteligencia estadounidenses y latinoamericanas, los hermanos Rodríguez habían establecido contactos discretos con la administración Trump para explorar escenarios post-Maduro. El reportaje decía que los Rodríguez se presentaron como una opción más pragmática que Maduro, más dispuestos a negociar, más capaces de garantizar estabilidad, más abiertos a cooperar en temas como el petróleo y la migración. Las conversaciones supuestamente fueron mediadas por Qatar, un país que ha servido como intermediario en múltiples conflictos internacionales y que mantiene relaciones tanto con Estados Unidos como con Venezuela. Delcy negó todo públicamente. Dijo que era una campaña de desinformación. Dijo que su lealtad a Maduro era absoluta. Y entonces, 3 meses después, Maduro fue capturado y Delcy fue juramentada como presidenta encargada. La secuencia de eventos levantó sospechas inmediatas. El 3 de enero de 2026, a las 2 de la madrugada hora de Caracas, comenzó la Operación Determinación Absoluta. 150 aeronaves estadounidenses participaron. Fuerzas especiales entraron en territorio venezolano. La defensa aérea venezolana no reaccionó. Los sistemas de radar reportaron interferencias desde el día anterior y nadie hizo nada. Maduro fue capturado en su búnker de Fuerte Tiuna. Apenas horas después, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada. Cuando Trump confirmó la captura, dijo algo que nadie esperaba. Dijo que el secretario de Estado Marco Rubio había establecido contacto con Delcy Rodríguez. Dijo que ella había sido juramentada como presidenta. Y dijo que ella le había comunicado a Rubio que haría todo lo que Estados Unidos le pida. Todo lo que Estados Unidos le pida. Delcy salió horas después a desmentirlo. Apareció en televisión con uniforme militar, rodeada de generales. Llamó a la operación un secuestro. Llamó a Maduro un héroe. Pidió movilizaciones en las calles. Dijo que Venezuela resistiría. Pero las palabras de Trump quedaron flotando en el aire. Y las preguntas empezaron a multiplicarse. ¿Cómo supo Estados Unidos exactamente dónde estaba Maduro esa noche?
¿Por qué la defensa aérea venezolana no reaccionó? ¿Por qué las órdenes de respuesta militar se dieron cuando ya era demasiado tarde? ¿Por qué Delcy fue juramentada tan rápido, como si todo estuviera preparado de antemano? Martín Rodil, el especialista venezolano-israelí en inteligencia que ha sido responsable de la entrega de más de 100 delincuentes internacionales a Estados Unidos, no tuvo dudas. Lo dijo claramente en una entrevista. Delcy traicionó a Maduro. Fue la pieza más importante de la CIA. Es ella quien lo entrega. Por eso se queda temporalmente en el poder. Francisco Santos, es vicepresidente de Colombia y es candidato presidencial, fue igual de directo. No lo sacaron, lo entregaron. Estoy absolutamente seguro de que lo entregó Delcy. La teoría tiene una lógica brutal. Estados Unidos quería a Maduro, pero no quería una guerra prolongada en Venezuela. No quería una invasión que durara meses o años. No quería imágenes de soldados estadounidenses muriendo en Caracas. Necesitaba una operación quirúrgica. Entrar, capturar, salir. Para eso necesitaba información de adentro. Necesitaba saber exactamente dónde estaría Maduro, cuándo estaría ahí, cuántos guardias tendría, cómo estarían posicionados. Necesitaba que alguien desactivara las defensas, o al menos no las activara. Y necesitaba a alguien que asumiera el poder inmediatamente después. Alguien que garantizara que Venezuela no colapsaría en el caos. Alguien que pudiera controlar la situación el tiempo suficiente para que Estados Unidos consolidara su victoria. Delcy Rodríguez cumplía todos esos requisitos. Tenía acceso total a la información. Como vicepresidenta ejecutiva, sabía dónde estaba Maduro en cada momento. Conocía sus rutinas, sus protocolos de seguridad, sus planes de contingencia. Tenía la posición constitucional para asumir el poder. Como vicepresidenta, era la sucesora legal si el presidente era removido o capturado. No hacía falta inventar nada, solo seguir la Constitución. Y tenía las conexiones internacionales. Qatar como intermediario. Conversaciones previas con la administración Trump. Una reputación de pragmatismo que la diferenciaba de los más radicales del chavismo. Pero la teoría de la traición tiene un problema. Si Delcy entregó a Maduro, ¿por qué Estados Unidos la dejó quedarse con el poder? ¿No sería más lógico instalar a un opositor, a alguien que realmente representara un cambio? La respuesta, según los analistas, es estabilidad. Estados Unidos no quiere un cambio de régimen caótico en Venezuela. No quiere una transición violenta que genere más refugiados, más inestabilidad regional, más problemas. Quiere una transición controlada. Y para eso, necesita a alguien que conozca el sistema desde adentro. Alguien que pueda mantener el orden mientras se negocian los términos de una apertura gradual. Delcy Rodríguez no es la opción ideal para Estados Unidos, pero es la opción manejable. Es alguien con quien se puede negociar. Es alguien que entiende que su supervivencia política depende de cooperar, al menos parcialmente, con Washington. Y aquí viene el dato que casi nadie menciona. Estados Unidos no ha sancionado a Delcy Rodríguez de la misma manera que sancionó a Maduro o a Diosdado Cabello. Sí, Delcy tiene sanciones. En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en su lista de funcionarios venezolanos sancionados. Pero las sanciones contra ella son menos severas que las de otros jerarcas chavistas. No hay una recompensa de millones de dólares por su captura. No hay una acusación formal del Departamento de Justicia por narcotráfico. ¿Por qué? Una explicación es que simplemente no hay suficiente evidencia en su contra para cargos criminales. Otra explicación es que Estados Unidos siempre la vio como una posible interlocutora. Alguien con quien negociar llegado el momento. Sea cual sea la verdad, el resultado es el mismo. Delcy Rodríguez es la presidenta de Venezuela. Su hermano Jorge controla la Asamblea Nacional. Los dos hermanos que crecieron odiando al sistema ahora son el sistema. Y Maduro, el hombre que los puso en posiciones de poder, duerme en una celda de Brooklyn preguntándose si fue traicionado por las personas en quienes más confiaba. Pero la historia de los hermanos Rodríguez no termina ahí. Porque hay algo que la teoría de la traición no explica completamente. Si Delcy entregó a Maduro, ¿lo hizo sola? ¿O lo hizo con el consentimiento de otros sectores del chavismo? Porque recordemos algo importante. Delcy no controla a los militares. Delcy no tiene la red de generales leales que tiene Diosdado Cabello. Delcy no tiene el aparato de inteligencia que tenía Hugo Carvajal antes de desertar. Para que la captura de Maduro funcionara sin desatar una guerra civil, alguien más tenía que estar de acuerdo.
Alguien con armas. Alguien con tropas. Alguien que pudiera garantizar que los militares no saldrían a defender a Maduro cuando los helicópteros estadounidenses aparecieran en el cielo de Caracas. ¿Fue Diosdado Cabello parte del acuerdo? Es la pregunta más incómoda de todas. Y nadie tiene una respuesta definitiva. Lo que sabemos es esto. Diosdado Cabello no fue capturado. Diosdado Cabello sigue en Venezuela. Diosdado Cabello sigue apareciendo en televisión. Y Diosdado Cabello no ha hecho ningún movimiento contra Delcy Rodríguez. Si Delcy hubiera traicionado a Maduro sin el consentimiento de Diosdado, ¿no habría una guerra interna ahora mismo? ¿No estarían los generales leales a Diosdado movilizándose contra la nueva presidenta? ¿No estaría el país al borde del colapso? Nada de eso está pasando. El chavismo sigue funcionando. Las instituciones siguen operando. Los militares siguen en sus cuarteles. Es como si todo hubiera sido acordado de antemano. O tal vez eso es exactamente lo que pasó. Cuarta revelación. La guerra interna que nadie ve. El chavismo no es un bloque monolítico. Nunca lo fue. Desde los primeros días de Hugo Chávez en el poder, siempre hubo facciones, rivalidades, tensiones que se mantenían bajo control mientras el líder máximo estaba vivo. Chávez era el pegamento que mantenía todo junto. Su carisma, su autoridad, su control absoluto sobre el movimiento impedían que las divisiones internas explotaran. Todos le debían algo a Chávez. Todos lo respetaban o le temían. Nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente. Cuando Chávez murió en marzo de 2013, el pegamento desapareció. Maduro heredó el poder, pero no heredó la autoridad. Era el sucesor designado, sí. Chávez lo había elegido públicamente en su último discurso antes de viajar a Cuba para su última cirugía. Pero Maduro no tenía el carisma de Chávez. No tenía su historial militar. No tenía sus conexiones profundas con todos los sectores del movimiento. Maduro necesitaba aliados para sobrevivir. Y los aliados que consiguió tenían sus propias agendas. Diosdado Cabello era el más poderoso de esos aliados. Representaba al sector militar del chavismo. Los generales, los oficiales de inteligencia, las redes de poder que se habían construido dentro de las Fuerzas Armadas durante 2 décadas. Diosdado nunca ocultó que él también quería el poder supremo. Cuando Chávez murió, muchos esperaban que Diosdado desafiara a Maduro por la sucesión. No lo hizo, pero tampoco se sometió completamente. Llegó a un acuerdo. Un equilibrio de poder donde Maduro tenía el título de presidente y Diosdado tenía el control real sobre los militares y las operaciones más sensibles del régimen. Los hermanos Rodríguez representaban otro sector, el sector civil de izquierda. Los intelectuales, los ideólogos, los que venían de la tradición de partidos socialistas y movimientos revolucionarios que existían antes de Chávez. Jorge y Delcy eran hijos de un mártir de esa tradición. Tenían credenciales revolucionarias que nadie podía cuestionar. Y había otros sectores. Los empresarios bolivarianos, los que se habían enriquecido con contratos del gobierno y necesitaban que el sistema siguiera funcionando para proteger sus fortunas. Los gobernadores y alcaldes regionales, que tenían sus propios feudos de poder y sus propias redes de corrupción. Los dirigentes sindicales y comunitarios, que movilizaban a las bases chavistas pero querían más participación en las decisiones. Durante los años de Maduro, estos sectores coexistieron en un equilibrio tenso. Todos sabían que pelearse abiertamente debilitaría al régimen y abriría la puerta a la oposición. Todos preferían compartir el poder antes que perderlo todo. Pero las tensiones siempre estuvieron ahí, bajo la superficie. Los militares despreciaban a los civiles. Consideraban que ellos, los que habían arriesgado sus vidas en el golpe de 1992, los que habían mantenido a Chávez en el poder en 2002, eran los verdaderos dueños de la revolución. Los civiles eran útiles para manejar ministerios y dar discursos, pero el poder real debía estar en manos de quienes tenían las armas. Los civiles, por su parte, desconfiaban de los militares. Los veían como oportunistas que habían llegado tarde al tren revolucionario. Sabían que muchos generales estaban más interesados en enriquecerse que en construir el socialismo. Sabían que el cártel de los soles existía y que muchos uniformados estaban metidos hasta el cuello en el narcotráfico. Y todos, militares y civiles, desconfiaban de Maduro. Lo veían como un líder débil. Un hombre que había llegado al poder por designación, no por mérito. Alguien que necesitaba a los demás más de lo que los demás lo necesitaban a él. La crisis económica de Venezuela agudizó estas tensiones. Cuando hay abundancia, es fácil repartir.
Cuando hay escasez, las peleas por los recursos se vuelven feroces. A partir de 2015, la economía venezolana colapsó. La caída de los precios del petróleo, las sanciones internacionales, la corrupción sistémica, la mala gestión, todo se combinó para crear una crisis humanitaria de proporciones bíblicas. La inflación llegó a millones %. Los hospitales se quedaron sin medicinas. La gente hacía colas de horas para comprar un paquete de harina. En ese contexto, las facciones del chavismo empezaron a pelear más abiertamente por los recursos que quedaban. ¿Quién controlaba las divisas? ¿Quién controlaba las importaciones de alimentos? ¿Quién controlaba el oro que salía de las minas ilegales del sur del país? Cada facción quería más, y cada facción culpaba a las otras de la crisis. Los militares decían que los civiles eran incompetentes, que no sabían manejar la economía. Los civiles decían que los militares eran corruptos, que se robaban todo lo que tocaban. Y Maduro intentaba equilibrar a todos sin tener la autoridad para imponerse a ninguno. Esa dinámica se mantuvo durante años. Un equilibrio inestable. Una paz armada entre facciones que se necesitaban mutuamente pero no se soportaban. Y entonces llegó la captura de Maduro. Ahora el equilibrio se rompió. El árbitro imperfecto desapareció. Y las facciones quedaron frente a frente, sin intermediario. Delcy Rodríguez tiene el título de presidenta. Tiene el Palacio de Miraflores. Tiene el reconocimiento de los países que reconocen al gobierno chavista. Pero no tiene el control de los militares. Diosdado Cabello tiene a los generales. Tiene las armas. Tiene las redes de inteligencia. Tiene décadas de lealtades acumuladas. Pero no tiene el título. No tiene la legitimidad formal que da ocupar la presidencia. Jorge Rodríguez tiene la Asamblea Nacional. Tiene el control del aparato legislativo. Tiene la capacidad de aprobar o bloquear leyes, presupuestos, nombramientos. Pero su poder depende de que el sistema institucional siga funcionando. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Hay varios escenarios posibles. El primer escenario es un acuerdo de poder compartido. Delcy se queda con la presidencia formal. Diosdado mantiene el control de los militares y las operaciones de seguridad. Jorge mantiene el legislativo. Cada uno respeta la esfera del otro. El chavismo sobrevive dividido en feudos, pero unido frente al enemigo externo. Este escenario requiere confianza entre las facciones. Y eso es precisamente lo que no existe. Después de la captura de Maduro, después de las sospechas de traición, ¿cómo puede Diosdado confiar en Delcy? ¿Cómo puede Delcy confiar en Diosdado? El segundo escenario es un conflicto abierto. Las facciones empiezan a pelear por el control total. Diosdado mueve a sus generales contra Delcy. O Delcy intenta purgar a los militares leales a Diosdado. El resultado sería una guerra civil dentro del chavismo, una fractura que podría destruir al movimiento. Este escenario es el más peligroso para todos. Nadie gana si el chavismo se destruye a sí mismo. La oposición tomaría el poder. Estados Unidos obtendría todo lo que quiere. Y los jerarcas chavistas perderían no solo el poder, sino probablemente su libertad o sus vidas. El tercer escenario es una transición negociada. Las facciones del chavismo acuerdan una apertura gradual. Permiten elecciones más libres. Negocian garantías con la oposición y con Estados Unidos. A cambio, obtienen inmunidad o al menos impunidad de facto para los crímenes del pasado. Este escenario es el que Estados Unidos parece preferir. Es ordenado. Es predecible. Evita el caos. Pero requiere que las facciones chavistas confíen en que las garantías serán respetadas. Después de lo que le pasó a Maduro, ¿quién va a confiar en las garantías estadounidenses? Y hay un cuarto escenario que casi nadie menciona. Un escenario donde alguien inesperado toma el control total. Porque en esta ecuación de poder hay un factor que hemos mencionado pero no hemos explorado completamente. Los cubanos. Cuba ha sido el aliado más cercano de Venezuela durante más de 2 décadas. Miles de cubanos trabajan en Venezuela como asesores, médicos, entrenadores militares, agentes de inteligencia. El aparato de seguridad cubano ha ayudado a construir y mantener el aparato de seguridad venezolano. Cuando Maduro fue capturado, 32 guardaespaldas cubanos murieron defendiéndolo. Eran cubanos, no venezolanos, los que estaban en la última línea de defensa del presidente. Cuba tiene un interés vital en lo que pasa en Venezuela. El petróleo venezolano ha subsidiado a la economía cubana durante años. Si el chavismo cae, Cuba pierde su principal sostén económico. ¿Qué está haciendo Cuba ahora mismo?
¿Está apoyando a Delcy? ¿Está apoyando a Diosdado? ¿Está intentando influir en la dirección que tome el chavismo post-Maduro? No tenemos respuestas claras. Pero sería ingenuo pensar que Cuba no está jugando un papel activo en esta crisis. Y luego está Rusia. Y China. Y los otros países que han invertido en Venezuela, que tienen intereses en su petróleo, en sus minerales, en su posición geopolítica. La guerra interna del chavismo no es solo una pelea entre venezolanos. Es un tablero donde juegan múltiples potencias, cada una con su propia agenda. Pero al final del día, lo que pasa en las calles de Caracas, en los cuarteles militares, en los pasillos de Miraflores, eso lo deciden los venezolanos que tienen el poder ahora mismo. Y esos venezolanos son, principalmente, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. El triángulo de poder más inestable de América Latina. 3 personas que se necesitan mutuamente pero no confían entre sí. 3 personas que saben que cualquiera de ellas podría ser la próxima en despertar en una celda de Brooklyn. 3 personas que están jugando el juego más peligroso de sus vidas. Y mientras ellos juegan, Venezuela espera. Quinta revelación. Lo que viene, quién sobrevivirá y quién caerá. El 17 de marzo de 2026 hay una audiencia clave en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Ese día, el juez Alvin Eyerstein va a escuchar las mociones preliminares en el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Los abogados van a pelear sobre jurisdicción, sobre la legalidad de la captura, sobre qué evidencia es admisible y cuál no. Pero esa audiencia es solo el principio. El verdadero juicio puede tardar años. Y mientras ese juicio avanza, Venezuela va a seguir cambiando. El tablero de poder que existe hoy puede ser irreconocible dentro de 6 meses. La pregunta que todos se hacen es simple. ¿Qué va a pasar ahora? Y la respuesta tiene varios componentes que necesitas entender. Primero, Estados Unidos no ha terminado. Maduro era el objetivo principal, pero no era el único objetivo. La acusación de 2020 del Departamento de Justicia nombra a más de una docena de funcionarios venezolanos. Diosdado Cabello está en esa lista. Hay una recompensa de $10 millones por información que lleve a su captura. Eso fue en el año 2020 y en enero de 2025 fue aumentada a 25 millones, cifra que sigue vigente en 2026. La pregunta no es si Estados Unidos quiere a Diosdado. La pregunta es cuándo y cómo van a ir por él. Hay señales de que la administración Trump está preparando una segunda fase. Funcionarios del Departamento de Estado han dicho públicamente que la operación contra Maduro fue solo el comienzo. Marco Rubio, el secretario de Estado, ha mencionado repetidamente que el objetivo es desmantelar toda la estructura criminal que gobierna Venezuela. ¿Qué significa desmantelar toda la estructura? Significa que Diosdado Cabello está en la mira. Significa que otros generales están en la mira. Significa que cualquier persona nombrada en las acusaciones estadounidenses puede despertar una mañana con helicópteros sobre su casa. Pero capturar a Diosdado es más complicado que capturar a Maduro. Maduro era predecible. Vivía en lugares conocidos. Tenía rutinas establecidas. Su seguridad era impresionante, pero estática. Los estadounidenses pudieron planificar durante meses, recopilar inteligencia, esperar el momento exacto. Diosdado es diferente. Diosdado sabe que está en la lista. Diosdado sabe que lo están buscando. Diosdado tiene décadas de experiencia en inteligencia militar. Conoce las técnicas de vigilancia. Conoce las tácticas de captura. Sabe cómo desaparecer. Desde la captura de Maduro, Diosdado ha reducido sus apariciones públicas. Sigue saliendo en televisión, sí. Sigue publicando en redes sociales. Pero nadie sabe exactamente dónde duerme cada noche. Nadie sabe qué tan grande es su red de casas de seguridad. Nadie sabe cuántos guardaespaldas lo protegen ni qué tan leales son. Y Diosdado tiene algo que Maduro no tenía. Diosdado tiene información que Estados Unidos podría querer más que su captura. Piensa en esto. Diosdado Cabello ha estado en el centro del poder venezolano durante más de 25 años. Ha sido parte del aparato de inteligencia desde el principio. Conoce las rutas del narcotráfico. Conoce las cuentas bancarias. Conoce los nombres de los generales que participan. Conoce los contactos en Colombia, en México, en Centroamérica. Y conoce algo más. Conoce las conexiones del chavismo con otros gobiernos de la región. ¿Qué países ayudaron a Venezuela a evadir sanciones? ¿Qué funcionarios de otros países recibieron dinero venezolano?
¿Qué operaciones conjuntas existieron entre el chavismo y otros movimientos de izquierda en América Latina? Diosdado tiene las respuestas a todas esas preguntas. Eso lo convierte en un activo valioso. Un activo que Estados Unidos podría querer vivo y cooperando, no muerto o encerrado para siempre en una celda de máxima seguridad. ¿Es posible que exista un canal de negociación secreto entre Diosdado y Estados Unidos? No hay evidencia concreta de que exista. Pero tampoco había evidencia concreta de las negociaciones con Delcy Rodríguez hasta que Maduro apareció en Brooklyn. En este juego, los acuerdos secretos son la norma, no la excepción. Lo que sabemos con certeza es que Diosdado está jugando para sobrevivir. Y un hombre como Diosdado, con los recursos que tiene, con la información que tiene, con las conexiones que tiene, puede jugar ese juego durante mucho tiempo. Segundo, Delcy Rodríguez está en una posición imposible. Por un lado, tiene que mantener la apariencia de continuidad revolucionaria. Tiene que seguir hablando contra el imperialismo estadounidense. Tiene que seguir defendiendo el legado de Chávez. Tiene que seguir diciendo que Maduro fue secuestrado y que es un héroe. Si deja de hacer eso, pierde credibilidad con las bases chavistas. Y sin las bases chavistas, no tiene nada. Por otro lado, tiene que negociar con Estados Unidos. Tiene que demostrar que puede ser una interlocutora razonable. Tiene que ofrecer algo a cambio de que la dejen gobernar. Si no lo hace, puede terminar siendo el próximo objetivo de una operación militar estadounidense. Es un equilibrio casi imposible de mantener. Y hay otro factor. Delcy no controla a los militares. Puede dar órdenes, pero ¿las van a obedecer? Si un general recibe una orden de Delcy que contradice los intereses de Diosdado Cabello, ¿a quién va a obedecer? La respuesta, probablemente, es a Diosdado. Eso significa que Delcy gobierna con permiso. Gobierna mientras los militares se lo permitan. Gobierna mientras Diosdado considere que es útil tenerla en ese puesto. El día que Diosdado decida que Delcy ya no es útil, el día que los generales decidan que prefieren a otra persona en Miraflores, ese día Delcy puede desaparecer del poder tan rápido como llegó. ¿Cuánto tiempo tiene? Nadie lo sabe. Pero cada día que pasa sin consolidar su control es un día más cerca del final. Tercero, Venezuela está al borde de una crisis dentro de la crisis. La economía sigue en ruinas. La inflación sigue siendo altísima. La producción petrolera, aunque ha mejorado ligeramente en los últimos años, sigue muy por debajo de su potencial. Las sanciones estadounidenses siguen vigentes. La diáspora venezolana sigue creciendo. Y ahora, encima de todo eso, hay incertidumbre política total. Los inversores no van a poner dinero en un país donde no saben quién va a gobernar mañana. Las empresas extranjeras no van a hacer negocios donde los contratos pueden ser anulados por el próximo gobierno. Los venezolanos que pensaban en regresar van a esperar a ver qué pasa antes de tomar decisiones. La incertidumbre tiene un costo económico real. Y ese costo lo pagan los venezolanos de a pie, los que ya estaban sufriendo antes de que Maduro fuera capturado. Hay quienes piensan que la caída de Maduro va a mejorar las cosas rápidamente, que Estados Unidos va a levantar las sanciones, que el dinero va a fluir, que Venezuela va a recuperarse. Eso es fantasía. Las sanciones no se van a levantar mientras el chavismo siga en el poder. Estados Unidos ha sido claro al respecto. Quieren un cambio de régimen real, no cosmético. Quieren elecciones libres. Quieren presos políticos liberados. Quieren garantías de que Venezuela no va a seguir siendo una plataforma para el narcotráfico. Nada de eso va a pasar de la noche a la mañana. Y mientras no pase, las sanciones van a seguir. Y mientras las sanciones sigan, la economía va a seguir estrangulada. El mejor escenario realista es una transición gradual que tome años. Un proceso donde el chavismo negocie su salida a cambio de garantías, donde se organicen elecciones creíbles, donde se reconstruyan las instituciones destruidas. El peor escenario es un colapso total. Una guerra civil entre facciones del chavismo. Una intervención militar más amplia de Estados Unidos. Un éxodo masivo de venezolanos hacia los países vecinos que ya están saturados. La realidad probablemente estará en algún punto intermedio. Ni el mejor escenario ni el peor. Algo más complicado, más desordenado, más impredecible. Cuarto, los testimonios que vienen pueden cambiar todo. Hugo Carvajal está en el MDC Brooklyn. El hombre que fue jefe de inteligencia militar de Venezuela durante más de una década. El hombre que conoce todos los secretos. Y está cooperando con las autoridades estadounidenses. ¿Qué sabe Hugo Carvajal?
Sabe cómo funcionaba el cártel de los soles desde adentro. Sabe quién daba las órdenes. Sabe quién recibía el dinero. Sabe qué generales participaban y cuáles no. Sabe sobre operaciones de inteligencia contra la oposición venezolana, sobre espionaje, sobre persecución política, sobre desapariciones. Sabe sobre las conexiones internacionales del chavismo, sobre acuerdos con Cuba, con Irán, con Rusia, sobre operaciones en otros países de América Latina. Sabe sobre Diosdado Cabello. Trabajó con él durante años. Conoce sus operaciones. Conoce sus contactos. Conoce sus debilidades. Y sabe sobre Delcy y Jorge Rodríguez. Sobre su papel real en el régimen. Sobre las decisiones que tomaron. Sobre los acuerdos que hicieron. Cuando Carvajal empiece a hablar formalmente en un tribunal estadounidense, las revelaciones pueden ser devastadoras. No solo para Maduro, sino para todos los que siguen en el poder en Venezuela. Pero Carvajal no es el único testigo potencial. Leamsi Salazar, el exjefe de seguridad que desertó en 2015, ha estado cooperando con Estados Unidos durante años. Su testimonio sobre Diosdado Cabello ya ha sido incorporado a las acusaciones. Alex Saab, el empresario colombiano señalado como testaferro de Maduro, fue extraditado a Estados Unidos en 2021. Ha estado negociando con los fiscales. Sabe cómo funcionaban las redes de lavado de dinero a través de los CLAP, los programas de distribución de alimentos que el gobierno usaba para control político. Y hay otros. Exfuncionarios que han desertado. Empresarios que han sido capturados. Militares que han huido. Cada uno tiene piezas del rompecabezas. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha pasado años recopilando estos testimonios, construyendo el caso pieza por pieza. Y ahora tienen al objetivo principal en una celda de su jurisdicción. El juicio de Nicolás Maduro va a ser el juicio del chavismo. Todo va a salir a la luz. Las cuentas bancarias, las propiedades, las rutas de droga, los asesinatos, los pactos secretos. Y cuando eso pase, los que todavía están en Venezuela van a tener que responder por lo que se revele. Quinto, hay un nombre que nadie menciona pero que podría ser decisivo. Tarek William Saab. Es el fiscal general de Venezuela. El hombre que supuestamente debería investigar los crímenes en su país, pero que en realidad ha sido una herramienta del régimen para perseguir a opositores y proteger a chavistas. Tarek William Saab ha sido sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países. Lo acusan de usar su cargo para violar derechos humanos, para encubrir crímenes del régimen, para encarcelar a inocentes por motivos políticos. Pero Tarek William Saab tiene algo valioso. Tiene los expedientes. Tiene acceso a toda la documentación oficial sobre investigaciones criminales en Venezuela. Sabe qué casos fueron abiertos y cerrados. Sabe que evidencia existe. Sabe dónde están los cuerpos enterrados, a veces literalmente. Si Tarek William Saab decidiera cooperar con Estados Unidos, el flujo de información sería masivo. Mucho más grande que lo que puede ofrecer cualquier desertor individual. Es probable que coopere, no mientras sienta que está protegido. Pero si el régimen empieza a tambalearse, si siente que su propia supervivencia está en riesgo, las lealtades pueden cambiar muy rápido. Y luego está Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, el general más importante de Venezuela, el hombre que controla formalmente a las Fuerzas Armadas, aunque en la práctica comparte ese control con Diosdado Cabello. Padrino López ha sobrevivido en ese puesto durante años, navegando entre las diferentes facciones, manteniéndose útil para todos sin ser completamente leal a ninguno. Es un sobreviviente político de primer nivel. ¿Qué va a hacer Padrino López ahora que Maduro no está? Si decide apoyar completamente a Delcy, ella se fortalece enormemente. Si decide aliarse con Diosdado, el equilibrio de poder cambia. Si decide negociar su propia salida con Estados Unidos, todo el edificio puede derrumbarse. Padrino López no ha sido acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No hay recompensa por su captura. Eso le da opciones que otros no tienen. Y hay más generales en posiciones similares. Hombres que tienen poder real, que controlan tropas y armas, que podrían decidir el futuro de Venezuela si deciden actuar. La próxima fase de esta crisis no va a ser decidida en tribunales de Nueva York. Va a ser decidida en cuarteles de Caracas, en reuniones secretas entre generales, en llamadas telefónicas que nadie va a documentar. Ahora déjame decirte algo que casi nadie está dispuesto a decir en voz alta.
El verdadero poder en Venezuela nunca estuvo donde la mayoría pensaba que estaba. No estaba en el Palacio de Miraflores. No estaba en los discursos de Maduro. No estaba en las cadenas nacionales de radio y televisión. El verdadero poder siempre estuvo en las sombras. En las redes de narcotráfico que movían miles de millones de dólares. En los generales que controlaban territorio y armas. En los acuerdos no escritos entre facciones que se necesitaban mutuamente. Maduro era la cara visible, el que daba los discursos, el que aparecía en las fotos, el que recibía las críticas internacionales. Pero Maduro no era el poder real. Maduro era útil para el poder real. ¿Y cuándo dejó de ser útil? Cuando se convirtió en un problema más grande que una solución, el poder real lo dejó caer. ¿Quién lo dejó caer exactamente? Esa es la pregunta que va a perseguir a Venezuela durante décadas. ¿Fue Delcy Rodríguez actuando sola? ¿Fue un acuerdo entre múltiples facciones? ¿Fue presión cubana? ¿Fue un cálculo frío de que era mejor entregar a uno para salvar a los demás? Probablemente nunca sabremos la verdad completa. Pero lo que sí sabemos es esto. El chavismo sobrevivió a la captura de su líder máximo. Las instituciones siguen funcionando. Los militares siguen en sus cuarteles. El petróleo sigue fluyendo, aunque sea en cantidades reducidas. El país no colapsó. Eso no pasa por accidente. Eso pasa cuando hay un plan, cuando hay acuerdos previos, cuando las piezas están en su lugar antes de que todo cambie. Alguien planificó esto. Alguien sabía lo que iba a pasar. Alguien se benefició. Y ese alguien, o esos algunos, siguen en Venezuela. Siguen en el poder. Siguen tomando decisiones que afectan a millones de personas. Diosdado Cabello sigue libre. Delcy Rodríguez gobierna. Jorge Rodríguez controla la asamblea. Los generales conservan sus posiciones. Las redes de corrupción siguen intactas. Maduro duerme en una celda de Brooklyn. Pero el sistema que él representaba sigue vivo. Y esa es la verdad más incómoda de todas. Ahora sabes 5 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre quien controla realmente Venezuela. Primera, Diosdado Cabello es mucho más que el político que aparece en televisión. Es el líder acusado del cártel de los soles, el hombre que controla a los generales, el que tiene información que podría hundir a cientos de personas. Segunda, los hermanos Cabello no son solo Diosdado. Es una red familiar que se extiende por aduanas, ministerios, empresas del Estado. Una telaraña de poder que ha tardado décadas en construirse y que no va a desaparecer porque Maduro esté preso. Tercera, Delcy y Jorge Rodríguez, los hijos del revolucionario torturado y asesinado, ahora gobiernan Venezuela. Hay evidencia de que mantuvieron contactos con Estados Unidos antes de la captura de Maduro. Hay sospechas de que lo traicionaron. Y hay certeza de que se beneficiaron de su caída. Cuarta, el chavismo no es un bloque unido. Es un conjunto de facciones que se odian entre sí pero que necesitan cooperar para sobrevivir. Militares contra civiles. Pragmáticos contra ideólogos. Todos jugando un juego de poder donde el perdedor puede terminar en una celda de Brooklyn. Y quinta, lo que viene es más incierto que nunca. Estados Unidos no ha terminado. Diosdado está en la mira. Los testimonios de cooperantes como Hugo Carvajal pueden revelar secretos que cambien todo. Y el futuro de Venezuela se va a decidir en negociaciones secretas, en cuarteles militares, en llamadas telefónicas que nunca vamos a escuchar. El 17 de marzo hay una audiencia clave en Nueva York. Pero esa audiencia es solo una pieza de un tablero mucho más grande. Un tablero donde juegan Estados Unidos, Cuba, Rusia, China. Un tablero donde las facciones del chavismo pelean por sobrevivir. Un tablero donde 30 millones de venezolanos esperan saber qué va a pasar con su país. Maduro duerme en una celda de 6 metros cuadrados. Cilia Flores está en el mismo edificio pero no pueden verse. Hugo Carvajal, el hombre que puede hundirlos a todos, duerme a pocos pisos de distancia. Y en Caracas, Delcy Rodríguez gobierna desde Miraflores. Jorge Rodríguez controla la asamblea. Diosdado Cabello espera su momento. El triángulo de poder más inestable de América Latina. 3 personas que se necesitan pero no confían entre sí. 3 personas que saben que cualquiera de ellas puede ser la próxima. 3 personas jugando el juego más peligroso de sus vidas. Mientras tanto, Venezuela sigue adelante. Los que pueden huir, huyen. Los que no pueden, sobreviven como pueden. Las colas siguen. La escasez sigue. La desesperanza sigue. Y la pregunta que todos se hacen sigue sin respuesta. ¿Quién controla Venezuela?
La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera los que creen que están en control. Porque el poder en Venezuela siempre ha sido una ilusión sostenida por petróleo, por armas, por miedo. Y las ilusiones pueden desvanecerse de un día para otro. Pregúntale a Nicolás Maduro. Hace un mes, él creía que controlaba Venezuela. Hoy controla una celda de 6 metros cuadrados y 1 hora al día fuera de ella. Pregúntale a Cilia Flores. Hace un mes, la llamaban la mujer más poderosa de Venezuela. Hoy no puede ver a su esposo aunque duermen en el mismo edificio. El poder es una ilusión. Y las ilusiones se rompen. La próxima en descubrir eso puede ser Delcy Rodríguez. O Diosdado Cabello. O algún general que todavía cree que está seguro. Nadie está seguro. Esa es la lección de todo esto. Nadie está seguro. Si este video te pareció importante, compártelo. Porque esta historia está lejos de terminar. El 17 de marzo hay una audiencia clave. Cuando eso pase, vas a querer saber qué significa. Vas a querer entender las implicaciones. Vas a querer conocer los nombres que van a aparecer. Suscríbete para no perderte la continuación de esta historia. Porque lo que viene va a cambiar Venezuela para siempre. Nos vemos en el próximo video.